comenzar. Bien chicos, ahora vamos a agrandar esto para que lo vean mejor. Okay. El tema que nos compete el día de hoy es introducción a la anestesia, anestesia general inhalatoria y máquinas de anestesia. Tenemos como propósito de aprendizaje los siguientes puntos: conocer los principios básicos de la anestesia, identificar y analizar los aspectos relevantes de la evaluación preanestésica, ya que todo paciente que va a entrar a sala de operaciones tiene que tener una evaluación, ya sea programado o ya sea de emergencia, en un paciente que está con una noxa o con una patología que va a ser operada. Todos tienen que tener una evaluación por el anestesiólogo. No puede ingresar un paciente a sala si es que yo no le doy pase. Y para que yo le dé pase al paciente, yo tengo que evaluarlo al paciente. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Vamos a describir las características de la anestesia general inhalatoria y conocer el equipo para anestesia general inhalatoria, ¿correcto? Entonces, tocamos historia de la anestesia, evaluación preanestésica, fármacos anestésicos generales inhalatorios, etapas y planos de la anestesia según los libros, sobre todo los más importantes de la cátedra de la especialidad. Hablamos de los planos de Guede, ya eso lo vamos a hablar también un poquito más detenido, y los equipos de anestesia. Entonces, la historia de la anestesia tiene un poco de controversia porque, sobre todo la anestesia moderna, se basa en que un odontólogo en los Estados Unidos, allá por 1846, si no me equivoco, dio la primera anestesia inhalatoria con éter en la ciudad de Boston. Entonces, había un poquito de celo por la parte médica, porque el que primero demostró realizar una cirugía sin dolor con con éter, fue un odontólogo. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito sobre esa parte de la historia. Vamos a hablar que después médicos europeos como John Snow, entre otros, utilizaron otro tipo de sustancias para generar el mismo efecto, ¿no? Operar a un paciente sin generar dolor. Pero la historia de la anestesia en general se remonta incluso desde la época de la Biblia, ¿no? Mencionan ahí, hizo pues Dios caer sobre el hombre un sueño profundo, dormido, y tomó una de sus costillas cerrando en su lugar con carne, lo que habla en el Génesis, ¿no? La costilla del hombre tomará y formará Dios a la mujer, ¿no? Entonces, para que Dios pueda hacer eso, quitarle al hombre la costilla, tuvo que darle alguna sustancia o algún poder que no genere dolor, ¿no? Según el Génesis. Entonces, desde ahí, desde la época bíblica, desde la creación, ya tenemos rastro de la especialidad, ¿no? Que es sumamente importante en el ámbito médico. Tenemos ahí que 3000 años antes de Cristo, ya en civilizaciones antiguas, hablamos de civilizaciones egipcias, incluso anteriores, ya comenzaron a usar narcóticos vegetales para poder realizar alguna cirugía, ¿no? Algún procedimiento más que nada, ¿no? Hablamos de Hipócrates, usó la esponja soporífera, ¿no? Y preparada con opio. ¿Saben qué sustancia, ya está en quinto año ustedes, ¿no? Deriva del opio? La heroína. ¿Qué más? ¿Qué más? Fentanilo, ¿no? El tramadol, que son los famosos opioides, ¿no? Opiáceos, grupo de opiáceos. Entonces, esta planta ya se estaba trabajando en esas épocas, ¿no? Seguimos avanzando en la parte de la historia, ¿no? En 1700 a 1900 ya utilizaban el alcohol, en este caso el vino, para poder adormecer a los pacientes, llegar a un estado de inconsciencia y poder generar algún procedimiento en el paciente, ¿no? Hacerle algún procedimiento. Entonces, se utilizaba para intoxicar al paciente de alguna forma y reducir fracturas. Tenemos que existían algunos extraños métodos para poder también dar anestesia en los pacientes. Algunos cortaban la circulación incluso de los miembros para que pueda el miembro adormecerse y puedan operar ese miembro, ¿no?
Otros utilizaban el mesmerismo en 1700, hablan de hipnotizar al paciente, ¿correcto? En el antiguo Perú nosotros tenemos rastros de la historia con respecto a la cultura Paracas, ¿no? Tenemos huesos que se han encontrado, las famosas trepanaciones craneales, ¿no? Entonces, estas personas, estos individuos de nuestra historia, de nuestra tierra, utilizaban brebajes, ¿no? Preparados de coca principalmente, entre otras plantas, para poder generar estas cirugías. Y algunos tenían éxito porque se ha encontrado calcificación posterior a la cirugía, ¿no? En esos huesos. Entonces, hay algunas personas que a pesar de ese tipo de cirugías han sobrevivido, ¿no? Las famosas trepanaciones craneales, ¿no? Tenemos que en 1564 Ambrosio generaba el enfriamiento, congelación de la zona operatoria. Todo muy rústico, ¿no, chicos? No había algo definido. Unos hipnotizaban, otros les metían vino, otros estrangulaban, ¿correcto? En 1616, William Harvey, un estudioso inglés, descubre lo que es la circulación sanguínea, ¿correcto? En 1721 ya se apoda o se añade la palabra anestesia en el diccionario inglés, ¿correcto? En 1836 ya se fabrica la primera troca para inyectar morfina. Y tenemos un hecho relevante, ¿no? En 1842 ya se estaba tratando de utilizar el diéter para producir anestesia quirúrgica, pero los pacientes seguían con dolor en la cirugía, gritaban. Entonces no se podía considerar a un padre todavía de la anestesia moderna, porque los que usaban las drogas generaban en el paciente cierto adormecimiento, pero en el momento del acto quirúrgico gritaban, lloraban de dolor. Entonces no era una cirugía perfecta, ¿no? Sin dolor, que es lo que se quería. Entonces el 16 de octubre del 46, William Morton, un odontólogo que, si bien leemos la historia, este odontólogo estuvo estudiando en Pensilvania y dejó de sus estudios y dejó la universidad o el instituto donde él andaba, incluso se fue sin pagar y se fue a trabajar como un dentista en Hartford, Connecticut. Este dentista comenzó a usar el éter, ¿correcto? Pero él comenzó a investigar, ¿no? Un poco más aparte de ese dentista, y vio que sí funcionaba, que generaba analgesia, dormía el paciente y no generaba dolor. Entonces, un poquito más listo, este señor se robó la idea y se fue a Boston, habló en el Hospital General de Massachusetts y dijo: quiero hacer una demostración de una cirugía sin dolor. Entonces se robó la fórmula secreta del otro odontólogo y hizo su demostración con público, con todo, ¿no? Cuenta la historia. Y pudieron el 16 de octubre de 1846 extraer un tumor del cuello del paciente Abbott en el anfiteatro del hospital de Massachusetts, en Boston, ¿no? Y se corrió por la prensa, por barco, ¿no? Y él fue considerado el padre de la anestesia moderna, ¿correcto? El 16 de octubre fue la cirugía, y todos nosotros los especialistas en la anestesiología tenemos nuestro día a nivel mundial el 16 de octubre, ¿ya? Entonces, en todo hospital el 16 de octubre es el día del anestesiólogo. Tenemos que, posterior a eso, las cirugías eran obviamente cruentas. Los pacientes terminaban después de la cirugía con un agotamiento físico y sobre todo mental por el dolor, ¿correcto? Comenzaron ya los médicos a investigar un poco más, ¿no? Y utilizaron otras sustancias aparte del éter. En este caso utilizaron cloroformo. ¿Quién fue uno de los primeros médicos que utilizó el cloroformo? Fue John Snow, que bien sabemos es el padre de la epidemiología, ¿correcto? Hablando de historia. Entonces él utilizó el cloroformo para adormecer o sedar a las reinas de Inglaterra en sus partos, y generó el primer parto, la primera cirugía, ¿correcto?, del parto sin dolor. Y así fue avanzando la historia, chicos, y se fueron creando más drogas, y se fue perfeccionando las agujas, y hasta el día de hoy, 2023, se siguen perfeccionando y actualizando los procedimientos en anestesia. No es que ya haya quedado ahí,
¿correcto? Hasta el día de hoy. Entonces, hablando ya un punto aparte de la historia, que es importante conocerla, vamos a hablar sobre la evaluación preanestésica, ¿no? Un pilar importante que todo médico anestesiólogo tiene que conocer, que tiene que evaluar antes de ingresar a sala a un paciente, ¿no? Ingresamos a un paciente y no le hacemos evaluación, el paciente se muere en sala, tuviste una negligencia por no saber qué patologías tenía, por no saber qué reacciones adversas podía tener, por no estar preparado para un plan B, C o D frente a una situación concreta del paciente, ¿no? Entonces tenemos ahí que la evaluación preanestésica determina, o es una determinación integral del estado de salud de un paciente que va a ser sometido a una cirugía, ¿no? Con el fin de identificar enfermedades que puedan afectar el pronóstico, la realización y la recuperación del acto quirúrgico. Tenemos los objetivos, que es evaluar a los pacientes quirúrgicos para determinar si es necesario implementar medidas terapéuticas, profilácticas, para tolerar los problemas que pueden haber en el ámbito anestésico, ¿no? Y en el ámbito quirúrgico, y reducir la morbi-mortalidad perioperatoria. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en el enfoque preanestésico? El estado fisiológico del paciente. Vamos a ver cómo está el paciente. Por favor, díganle qué pasa. ¿Hay gente acá? ¿Qué pasa, por favor? Abren la puerta o díganle qué pasa. Determinar todos los procesos patológicos y su grado de actividad. Evaluar su estado de nutrición. Adelante. Delinear su estado físico-cognitivo. Identificar los factores de riesgo quirúrgico y el plan de acción para minimizar riesgos. Entonces, nuevamente lo mismo, chicos, valorar el riesgo anestésico. ¿Será óptimo darle una anestesia regional al paciente? ¿Será recomendable darle una anestesia general? ¿Será recomendable darle una anestesia con un bloqueo ecoguiado, una sedación? Entonces, tenemos un montón de abanicos para poder trabajar en un paciente, ¿no? Preparar el acto quirúrgico, prevenir posibles complicaciones, sobre todo vamos a verlo hoy día en la práctica, la intubación endotraqueal, ¿no? Vamos a definir cuándo un paciente con vía aérea difícil y poder estar preparado con diferentes planes frente a ese paciente. Tratamiento de patologías existentes, formulación del plan anestésico y lo más irrelevante el día de hoy, la obtención del consentimiento informado, ¿no? Médico quirúrgico que no hace firmar consentimiento informado previo a una cirugía, se pone la soga al cuello frente a cualquier problema que pueda pasar, ¿correcto? Ahorita los abogados están a la orden del día y la gente, por sacar plata a los médicos, también están a la orden del día, ¿ya? Entonces, esa es la realidad de nuestro Perú. Ya antes era un poco alejado, se veía menos, pero ahora está a flor de piel. Dices algo, te están grabando, haces algo, te están grabando, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que andar con cuidado. Lamentablemente, nuestra medicina peruana, de lo que era una medicina un poquito más suelta, un poquito más dinámica, ahora se está poniendo entre cuatro paredes por los problemas legales que hay alrededor, ¿no? Y que lamentablemente la idiosincrasia de la gente, porque la gente no es buena en general, que quiere meter, ¿no? El problema. Entonces tenemos ahí una ficha de evaluación preanestésica donde vamos a evaluar varios puntos. El apellido, el nombre, la edad, la fecha, el diagnóstico preoperatorio, el plan quirúrgico, los antecedentes. Vamos a evaluar órgano por órgano, ¿correcto? Vamos a evaluar órgano blanco, cerebro, vamos a evaluar pulmones, vamos a evaluar riñones, todos los órganos competentes que generan un funcionamiento adecuado en el paciente. Alergias en el paciente también, ¿correcto? Drogas que el paciente esté tomando, que esté administrando, fármacos. El paciente toma antihipertensivos, el paciente toma algún tratamiento para la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Abuso de drogas del paciente. Entonces ahí nosotros como especialistas tenemos que parar las orejas y saber qué droga le podemos administrar, ¿no? Porque si por favor, abre la puerta. Porque si un paciente está con benzodiazepina, no le vas a colocar una benzodiazepina, ¿no? No le vas a hacer nada al paciente, no le vas a generar ningún efecto.
No sé, déjalo abierto para que no te sales. Vamos a ver los exámenes de laboratorio también. Vamos a ver cómo está la hemoglobina, cómo está el hematocrito, vamos a ver cómo están esas plaquetas. ¿Relevantes serán las plaquetas? Por supuesto, ¿no? Y todos los exámenes, paciente mayor de 65 años, de cajón, una radiografía de tórax, ¿no? Para ver cómo está la trama pulmonar, para ver si el corazón tiene cardiomegalia, ¿no? Porque a veces se nos escapa de esas cosas, el EKG. Y muchos otros parámetros que ustedes ya van a leer, ¿no? En el examen físico, la evaluación oral, ¿no? En el examen cardiológico, ruidos cardíacos. Determinamos también la escala de Glasgow del paciente. ¿Alguien sabe qué es la escala de Glasgow, no? ¿Qué es la escala de Glasgow, alumno? ¿Qué evalúa la escala? Te haciendo otra pregunta. ¿Qué evalúa la escala de Glasgow? Evalúa la respuesta física, sensorial y motora del paciente. ¿Cuántos puntos tiene la escala de Glasgow, amigo? 15. Entonces tenemos de evaluación la historia clínica. Ya vamos a evaluar las patologías actuales, medicamentos, alergias, intolerancias, gastrointestinales, tabaco, los pacientes fumadores, ¿correcto? Historia familiar. Vamos a ver más adelante que en las siguientes clases la hipertermia maligna es un factor que rige muy importante al momento de dar una anestesia general. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Detección de enfermedades no consignadas, cardiovasculares, pulmonares, hepáticas, renales, entre otras. Y tenemos una clasificación que los anestesiólogos hemos acreditado para determinar el estado funcional del paciente, ¿correcto? Antes de que sea intervenido y sea aceptado en una sala de operaciones. Es la clasificación ASA, que es una clasificación que lo da la Asociación de Anestesiólogos de Estados Unidos, ¿ya? Y nos plantea los riesgos que nosotros tenemos. ¿Y por qué es importante, doctor, la clasificación ASA? Porque con la clasificación ASA nosotros podemos, en primer lugar, enfocar a un paciente y ver si es un paciente que puede ser intervenido en un hospital de acuerdo a su categorización, ¿correcto? O debe ser derivado a un hospital de mayor complejidad para que sea operado. Eso es lo más importante dentro de todo. Pero no solamente eso, sino nosotros vamos a tener ahí factores de riesgo o patologías asociadas a cada ASA, en las cuales nosotros podemos admitir al paciente o diferir al paciente para que pueda ser tratado por el médico especialista a cargo de la enfermedad que tiene y después volver otra vez a reevaluar al paciente. Entonces, es un arma muy importante para el especialista, ¿correcto? La clasificación ASA tiene 6 categorías, ¿correcto? Vemos acá, ASA 1 es un paciente sano, un paciente que no tiene ninguna comorbilidad, como ustedes, ¿no? No toma, no fuma, estudia, duerme temprano, ¿no? Con sin patologías. ASA 2, enfermedad sistémica leve. Tenemos ahí un paciente que tiene una hipertensión bien controlada, o sea que está con un tratamiento, diabetes mellitus bien controlada. Una gestante es un ASA 2, un neonato es un ASA 2, un obeso es un ASA 2, chicos, no se vayan a olvidar, ¿ya? Fumador es un ASA 2. ASA 3 ya es una enfermedad sistémica severa con limitación funcional. Tenemos una HTA descompensada, una diabetes mal controlada, una insuficiencia renal crónica descompensada, obesidad mayor a 40, ASA 4, ya estamos hablando de cosas mayores, enfermedad grave que amenaza la vida, una ICC, una insuficiencia respiratoria, una angina estable, un IMA menor a 3 meses, ASA 5, no sobrevive más de 24 horas, ¿correcto? ASA 5. ASA 6, el paciente ya tiene una muerte cerebral y es un paciente que va a entrar a la sala para ser donador de órganos, ¿correcto? Entonces, nosotros cuando trabajamos en la sala de anestesia, nosotros tenemos una ficha o un reporte anestesiológico que cada cosa que hacemos con el paciente tenemos que ir anotando, ir llenando. Droga que pusiste hasta la hora, colocas. Intubaste al paciente, pusiste más oxígeno, pusiste una droga, Seborani, el paciente presentó una reacción adversa, todo se tiene que anotar ahí.
desde que entra hasta que sale, ¿correcto? Y la clasificación E que vemos acá, en mayúscula, es si un paciente va a entrar a sala de operaciones como emergencia. Si es un paciente que tiene una patología, pero pone en riesgo la vida en menos de 24 horas y es una emergencia, entonces yo tengo que poner es una ASA 4E, ¿no? Si es un paciente, perdón, 5E. Si es un paciente que tiene que entrar sí o sí, que es una gestante, las gestantes no esperan, le hago la evaluación rápida y le pongo un ASA 2E. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos algunos ejemplos. ¿Correcto? Prácticamente es lo mismo, chicos. Les dejo 20 segundos para que lo lean. Seguimos. La evaluación preanestésica va a tener varios puntos a cargo que asignar, ¿no? Entre los más importantes es el ayuno preoperatorio. Todo paciente que va a entrar a la sala, sí o sí tiene que tener un ayuno preoperatorio. Hablamos de pacientes programados, pacientes que pueden esperar, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el ayuno preoperatorio que indica? Y es pregunta de siempre de examen: líquidos claros, 2 horas, leche materna, 4 horas, fórmula para lactantes, 6 horas, comida ligera, 6 horas, sólidos, 8 horas. Entonces, si tú tienes un familiar o un paciente que va a ser intervenido, al día siguiente tienes que decirle, por favor, ayuno de líquidos y sólidos mayor a 8 horas. ¿Correcto? Medicamentos preanestésicos para poder disminuir un poquito los nervios antes de entrar a sala. Si el paciente está hospitalizado, le puedes recetar como médico una benzodiazepina. ¿Cuál es la benzodiazepina que más usamos? Clonazepam de 0,5 miligramos. Ya le puedes dar un par de horas antes de que entre a sala, ¿correcto? Y le puedes administrar el día anterior también para que pueda descansar tranquilo. ¿Ya? Profilaxis de vómitos, dexametasona, ondansetrón, midrinato. ¿Alguno de ustedes sabe cómo actúa el ondansetrón? ¿Cómo actúa el ondansetrón, alumno? ¿El ondansetrón cómo actúa? Amigo, ¿el ondansetrón cómo actúa? ¿Dónde actúa? En el área postrema, ¿correcto? A nivel central, a nivel del bulbo. Y genera bloqueo de ¿qué receptores? Serotoninérgicos, ¿correcto? Hay 5-HT3. Muy bien. Entonces, dentro de todos los antieméticos que tenemos, este es el más efectivo. La ampolla viene, ¿correcto?, de 8 miligramos, ya, en 4 mililitros. Hay que tener en cuenta de que este es el antiemético más efectivo de entre todos. Tenemos metoclopramida, tenemos dexametasona, que también sirve como antiemético, aparte de que sea un corticoide, es antiemético, ¿ya? Y midrinato también tenemos, ¿ya? Y tenemos acá otras drogas que son profilaxis para la broncoaspiración, como la ranitidina, y uso de antisecretores como la atropina. Evaluamos la vía aérea. Hay un montón de mnemotecnias, esta es una de tantas. Y vamos a pasar ahorita a los fármacos anestésicos generales inhalatorios. Este grupo de fármacos en realidad son fármacos líquidos, vienen en el frasco, son fármacos que vienen en una composición líquida, pero cuando nosotros lo servimos, lo administramos o lo inyectamos, se podría decir no inyectar, una palabra, lo administramos a la máquina anestesia, estos fármacos de lo que son líquidos van a pasar al paciente en forma de un gas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se vaporiza. ¿A dónde van a ir estos fármacos anestésicos inhalatorios? Al famoso vaporizador de la máquina de anestesia. Así se llama el mecanismo por el cual el fármaco se coloca en forma líquida y se vaporiza y entra a los pulmones. Se llama vaporizador. Y vaporizadores hay un montón, ¿ya? Va a depender el color
la sustancia que se va a colocar en ese vaporizador. Por ejemplo, el vaporizador amarillo, el más conocido de todos, es el que en donde se coloca el sevoflurano, ya que es una droga o un anestésico volátil. Después tenemos un morado que también está en todas las máquinas de anestesia, que es el isoflurano, que es una droga también muy volátil y muy buena en el ámbito quirúrgico de neurocirugía. Y tenemos alotano, que es una de las drogas precursoras que también hasta el 90 se administraba, pero el alotano lamentablemente se dejó de usar en los 90 hasta el 95 porque generaba bastante daño hepático, hepatotoxicidad. Los anestesiólogos, los más viejitos, no se han muerto felices, se han muerto con cáncer al hígado por estar oliendo constantemente el alotano, cáncer hepático, y es muy triste eso, ¿no? Pues tenemos ahí que los anestésicos generales inhalatorios son anestésicos, son moléculas pequeñas, liposolubles, que atraviesan con facilidad la membrana alveolar, compartimiento cilíndrico global, depende de la velocidad de administración y eliminación del fármaco en los pulmones, desde el aire expirado hacia el torrente sanguíneo. Hay un flujo de gas fresco y una frecuencia respiratoria. Y doctor, ¿cómo hago eso? Tú, cuando vas a generar una anestesia general en un paciente, vas a administrarle una anestesia general, tú le vas a administrar este fármaco a través de una mascarilla facial, y cuando ya el paciente esté intubado, tú tienes la posibilidad de que en la máquina de anestesia puedas graduar el flujo, puedas graduar la frecuencia respiratoria, puedas graduar la concentración alveolar mínima, que es básicamente una constante de cada paciente, ya lo vamos a explicar, ¿sí? Y todo eso, con algunas evaluaciones que tú sabes de tu clínica, van a tener un efecto adecuado para que el paciente no sienta dolor en el acto quirúrgico, ¿correcto? La concentración alveolar mínima, lo que les hablo, la CAM, es una constante que bajo un algoritmo del sistema de la máquina de anestesia se genera. Entonces, cada fármaco inhalatorio tiene una concentración alveolar mínima. La concentración alveolar mínima 95, según la literatura, en la práctica diaria, asegura que el paciente reciba suficiente anestesia quirúrgica y que el paciente no se mueva en el acto quirúrgico, ¿correcto? Entonces, el isoflurano tiene una CAM, el sevorano tiene otra CAM. Por ejemplo, en un adulto, la CAM 95 o la CAM que te asegura que un paciente no tenga dolor y no se mueva es 2, por ejemplo. En un pediátrico la CAM es un poquito más, es 3. Esas constantes vienen ya reguladas de acuerdo a la cantidad de gas que tú le administras al paciente. Tú vas viendo cuánto va subiendo la CAM o cuánto va disminuyendo la CAM del paciente. ¿Ya? No quiero que se entremezclen las cosas. La CAM sale automáticamente en la pantalla y nos permite asegurar que el paciente, de acuerdo a una CAM determinada para cada gas o para cada anestésico inhalatorio, el paciente no se mueva y no tenga dolor. ¿Correcto? Muy bien, chicos. ¿Hay factores que pueden modificar la CAM? Sí, hay factores que pueden modificar la CAM. ¿Cuáles son los que disminuyen la CAM? Que a pesar de que tú eres un paciente adulto y tienes una CAM de sevorano, entre comillas, 2, si tú tienes hipotensión, hipotermia, hiponatremia, hipercapnia, eres embarazada, tienes una edad avanzada, haces uso de medicamentos como los opiáceos, benzodiazepinas, entre otros, tu CAM va a estar disminuida, ¿correcto? Entonces, ¿ahí qué tienes que hacer? Si tienes esos factores de riesgo, aumentar la CAM, aumentar el dial del vaporizador para que entre más gas anestésico y así aumentes un poco la CAM, y al aumentar la CAM generes anestesia, bloqueo y que no te muevas, ¿correcto? En la cirugía. Aumento de la CAM, abuso de anfetaminas, cocaína, efedrina, niños y lactantes. Recordarles que la CAM en los lactantes es mayor, siempre mayor, ¿ya? Y en los niños también, y la hipertermia. Vamos a hablar algunos conceptos básicos sobre anestesia inhalatoria. Les voy a hacer lo más simple posible la cosa, ¿correcto? No los quiero confundir. Cada gas anestésico tiene un coeficiente de partición. ¿Qué significa eso? El coeficiente de partición te va a medir
el volumen del gas que va a ser introducido a nivel alveolar y que se va a depositar en la grasa, se va a depositar en la sangre principalmente, que es el que más usamos, ¿ya? Y que es un concepto que básicamente está en los libros, ¿ya? Coeficiente de partición lo menciono porque está en la literatura para poder explicar cómo es la farmacocinética y la farmacodinámica de los gases, ¿correcto? El coeficiente de partición sangre-gas habla de que una alta solubilidad en sangre significa que una gran cantidad del anestésico debe disolverse para la presión parcial arterial que se equilibre con la presión alveolar. Son conceptos que ustedes, así como lo leen, lo tienen que aprender. Cuando la solubilidad es baja, pequeñas cantidades de gas hacen que se alcance rápidamente el equilibrio, por lo que rápidamente aumenta la presión alveolar y la presión cerebral del gas. ¿Cuál es lo que nosotros usamos como referencia para los gases anestésicos? El coeficiente de partición sangre-gas. También hay un coeficiente de partición tejido-sangre. Determina el tiempo necesario para que el equilibrio entre las dos presiones parciales del gas y los tejidos y la presión parcial alveolar se equiparen o se equilibren. ¿Correcto? En pocas palabras, después de hablar chino, coeficiente de partición bajo implica baja solubilidad, captación en los tejidos más lenta, pero inducción más rápida. ¿Qué quiere decir? Que si un fármaco anestésico, alotano, ceborane, isoflurane, tiene un coeficiente de partición sangre-gas menor, por ejemplo, de entre esos tres, el ceborane tenga un coeficiente de partición sangre-gas menor, ¿qué quiere decir? Que el gas anestésico va a inducir más rápido al paciente, que lo va a hacer dormir más rápido. ¿Me dejo entender? Muy bien. Coeficiente de partición más alto implica alta solubilidad, mayor captación por los tejidos, pero inducción más prolongada. O sea, ¿qué quiere decir? Que un coeficiente de partición más alto tienes que estar con el paciente con la máscara por varios minutos, porque el paciente no se duerme, ¿correcto? Porque la inducción es más lenta, ¿ya? Todo fármaco tiene un metabolismo y una excreción. En primer lugar es pulmonar, y tenemos hepática y renal también, ¿no? Este es un cuadro de referencia para que ustedes sepan. Y acá está el cuadro más importante, ¿no? Que está en toda literatura de anestesia. Entonces tenemos acá sevoflurano, desflurano, ¿no? Óxido nitroso. Entonces dentro de todos estos fármacos, el coeficiente de partición sangre-gas más corto es el óxido nitroso. ¿Qué quiere decir? Que la inducción con óxido nitroso es mucho más rápida que con el resto de gases. ¿Correcto? Sí, muy bien, chicos. ¿Y cuál es el más lento? El éter, por ejemplo, es de 12, ¿no? El alotano viene de 2.4. Entonces, pobrecitos los anestesiólogos antiguos que tenían que estar como 5 o 10 minutos tomando esos gases aparte del paciente, porque los gases, como son volátiles, circulan por toda la sala de operaciones. Y ahí es cuando los anestesiólogos se intoxicaban, generaban cáncer por estar repitiendo ese proceso constantemente a nivel hepático. ¿Correcto? Acá están los coeficientes de partición, acá está la CAM. Hablamos que el ceborane tiene una CAM de 2, ¿correcto? En niños es un poquito mayor. Acá está la CAM de florano, isoflurano, óxido nitroso. Importante que sepan los más importantes: isoflurano, sevoflurano, óxido nitroso, alotano, ¿correcto? Y el desflurano. Son varios fármacos, chicos, en realidad. Etapas y planos de la anestesia general inhalatoria. Hay que aprenderse porque todos esos fármacos, los más útiles y los que actualmente se usan son todos esos. Etapas y planos de la anestesia general inhalatoria. Tenemos acá, chicos, un proceso, un examen físico que se hace al paciente para determinar si el paciente está en un plano quirúrgico o todavía el paciente no está en plano quirúrgico. ¿Qué quiere decir plano quirúrgico? Que el paciente no se va a mover, que el paciente no va a tener dolor, ¿correcto? Entonces, para evaluar esos planos anestésicos tenemos procesos que tenemos que seguir como especialistas. ¿Cuáles son los procesos? Vamos a determinar el estado del sistema nervioso central, ¿ya? La pérdida de la conciencia inducida por fármacos,
vamos a utilizar principalmente 3 fármacos. El opioide, ¿ya? El inductor, tenemos el hipnótico, que en este caso usamos principalmente el propofol, y por último usamos un bloqueante neuromuscular para que el paciente no se mueva, ¿correcto? En este caso el que más usamos en la práctica es el mecuronio o el rocuronio, y vamos a tener ahí diferentes parámetros que vamos a evaluar. La inducción, como vemos acá, y la pongo en rojo, es un momento crítico del acto quirúrgico, porque en la inducción, como que todo te va a salir bien al primer intento, como que las cosas se pueden complicar, ¿no? Al paciente no lo puedes intubar, el paciente es una intubación difícil, el paciente te genera, cuando tú le administras algún fármaco, una reacción adversa. Entonces, en ese preciso momento de la inducción es un proceso y un momento crítico, un momento vital en la vida del paciente, ¿correcto? Y hay que saber tener planes para poder abordar los diferentes problemas que se nos presenten. Si ya sabemos que se nos puede presentar una intubación difícil, tenemos que tener un plan B y tenemos que tener un plan C, y si tenemos un plan D, mejor, ¿no? Después tenemos el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento es cuando ya el paciente está con anestesia general y los cirujanos están operando. Ahí solamente lo mantienes al paciente con la máquina de anestesia y con las drogas que tú le tienes que administrar por la vena, ¿correcto? Mantenimiento. Y la otra parte difícil también y crítica en el acto quirúrgico es la recuperación. Porque en la recuperación al paciente lo tienes que despertar, al paciente le tienes que sacar el tubo endotraqueal del pulmón, lo tienes que hacer respirar otra vez al paciente, lo tienes que hacer que recobre la conciencia, y para poder hacer todos esos procesos tienes que saber y tienes que tener una base fisiológica de todo lo que tú estás haciendo y todo lo que tú estás manejando. Si tú metes una droga y no sabes una dosis o no sabes qué efecto adverso pueda tener, tú estás generando una iatrogenia en el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? Es un momento crucial, porque también hay problemas como broncoaspiración, laringoespasmo, broncoespasmo, que si tú no sabes resolverlo, se muere el paciente en tus manos, ¿correcto? Entonces, esos dos momentos son los más relevantes. Tenemos ahí unos planos o unas etapas, que son las etapas o los planos de Gödel, que hace muchos años Gödel, con el uso del éter, comenzó a investigar en qué momento era propicio realizar el primer corte quirúrgico. Entonces él colocó una esponja empapada en éter y comenzó a ver algunas manifestaciones físicas en el paciente, y en este caso vio la parte de los ojos, ¿ya? Del movimiento de ojos y de las pupilas. Entonces él definió los planos en 4 etapas. La primera etapa, que es la etapa de analgesia; la segunda, que es la quitación; periodo quirúrgico, que es cuando ya se puede operar; y cuarta etapa, cuando ya te pasaste de anestesia y al paciente lo haces entrar en un paro respiratorio, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que evalúa Gödel? Las pupilas, ¿correcto? Las pupilas, cuando recién nosotros estamos colocando una anestesia inhalatoria, en este caso Seborano, nosotros colocamos la máscara facial en la cara del paciente y vemos el paciente cómo va moviendo los ojos. Las primeras etapas de Gödel, las pupilas, ¿cómo se llama esto, alumno? Miosis o midriasis. Cuando están agrandadas las pupilas. Midriásticas, están moviéndose de la izquierda para la derecha. El paciente está entrando a una inducción anestésica, ya se ponen más midriáticas, pero llega un punto en que se detiene esa midriasis y las pupilas de una que está mirando hacia la izquierda, porque la verdad es que se ve así, una del globo ocular mira hacia la izquierda, el otro globo ocular cambia de rotación y mira hacia arriba, así se ve, chicos. Vean planos de Gödel y van a ver cómo se ve los ojos. Se van otra vez centralizando y las pupilas se van poniendo bióticas. Y ya cuando se ponen bióticas y están centrales, es cuando realmente estás en el plano 3, que es en el plano quirúrgico. Ya pueden operar, ¿correcto? Mientras no estén las pupilas centradas y mióticas, tú le haces un corte al paciente y el paciente salta en la sala, en la cama quirúrgica. ¿Correcto? Para eso sirven los planos de Gödel, chicos.
relevante e importante que hasta el día de hoy se sigue usando, ¿ya? Mantenimiento es lo que le estaba diciendo de las drogas, la recuperación, la extubación del paciente, ¿correcto, chicos? La recuperación del paciente. Un favor, delegada, avísale a tus compañeros que están faltando que vengan inmediatamente, ¿eh? Los que salgan de su examen, que vengan. Entonces tenemos ahí la recuperación, ¿no? Que es una etapa crucial, como les estaba diciendo, una etapa importante. Sigan firmando la lista. El que no firma lista, considerado que no ha llegado, a pesar de que esté dando el paso, ¿ya? ¿Cuál es la lista? ¿Dónde está la lista? Pasen la lista, por favor, circulen esa lista, ¿ya? Circulen la lista, chicos. Entonces, la recuperación es muy relevante, porque no solamente estamos con el paciente cuando ya le sacamos, ya lo extubamos, ya lo sacamos de una anestesia general o cualquier tipo de anestesia. La recuperación es cuando el paciente sale de la cirugía a una unidad de cuidados postoperatorios, está en una unidad de cuidado postoperatorio por lo menos 2 a 3 horas, y después de que ya la anestesia ha salido de su cuerpo, el paciente está sin dolor, al paciente ya le podemos dar de alta del centro quirúrgico, ¿correcto? Todo eso conlleva la recuperación posanestésica, que al paciente lo saquemos vivo de sala, que lo pasemos a la unidad de cuidados postoperatorios, en general se llama URPA, en siglas, URPA, y que de URPA salga el paciente sanito y bien, a su piso, a cirugía donde le competa, ¿correcto? Entonces, voy a darles un par de minutos y vamos a hablar sobre la máquina de anestesia, ¿ya? Vamos un par de minutitos, chicos. Denme un par de minutos, ¿ya? Buena vida. Estaba cabeceando. Deja grabar, Ingrid. Sí, pero no, lo voy a seguir grabando porque se la pago. ¿Está grabando cómo me quedo dormido? ¿Está grabando cómo me quedo dormido? Mira, al lado. Yo también recién empecé a grabar. Está sacando, Ni siquiera caminar. está quedando dormido. Recién empecé a grabar y los estoy subiendo. ¿A dónde? A YouTube. ¿Ah, sí? Su ¿YouTube lo vas a hacer? Ah, bacán, ya, para darte a suscribir. porque me pedían en cirugía. Ay, concha de eso. Siempre pude, pues, el trauma tampoco y le decía. No grabado, no se grababa y ya normal. ¿Te roto en qué? ¿Cirugía o en trauma? Cortando con Emilio. Ah, Emilio es chévere, weón. Tu doctor es bien paja. Es bacán, pero vamos dos historias clínicas. Sí, pues. Ah, eso sí. Sí, pues. Pero no te evalúa, pues. Mi Sí te doctor evalúa, weón. No, pero la historia clínica no te evalúa cómo revisa el paciente, pasas consulta. No, pero te enseña, pero. Bailar decía ya. Ya, pero en consultorio dices, Nosotros no hemos siéntate, él se una vez, ¿no? levantaba, te dejaba que te sientes, ya tú atiendes al paciente. Y él te miraba así. Decía, ya, ¿por qué llega? Tienes que preguntarle, evaluarlo, llevarlo a la cama. Pero No es te la da- historia clínica, pesano. Es la historia clínica, pe. Es la historia clínica. No, pero yo puedo hacer mi historia clínica en mi casa, tranquilo. No, pero también nos dejaba pasar ahí mismo. No, pero nosotros no hablaba de eso. Nos decía ya, Bueno, pero. inspección para todo tiene el paciente. ¿Y qué ¿Alguna tiene? guar- alguna Diagnóstico, guardia? ¿qué medicamento? ¿Qué medicamento le vas a No, dar? es que el doctor agarraba. Pero ustedes no pagan. Nosotros nos hemos ido desde el lunes, mañana todo de Son nuevos, pe. Son nuevos, pe. No, es que el doctor a veces nos daba una hoja, en emergencia nos daba una hoja y dije, ya hazle la historia, ahí mismo, todo la historia. El plan terapéutico, diagnóstico, todo. Puta, yo prefiero eso que saco mi celular, en cambio que te pregunte delante de todos. Eso sí está colgado. A nosotros nos hemos historia cada Vas de visita y te preguntaba. Ya dime cuánto es la producción de bilis Pero diaria. esas no califican, ¿Cuánto pe. mueve Lilian? Califican las que están en folder, las que presentas en folder. Y preguntaba al residente, no sabía, al interno ya. Quiere ¿Es llegar a alumno? sus historias. A ver, te respondan. Se ha ido más, una por semana. A ver, chicos, seguimos. Una por semana, ¿no? Para terminar rápido ya, seguimos. Nos dejan otro para mañana. A ver. ¿Ya?
es relevante conocer para que en cualquier momento, cuando nosotros estemos frente a una emergencia en una sala de operaciones, al menos sepamos administrar oxígeno en un paciente que puede estar en un paro, podamos estar haciendo un RCP, ¿ya? Entonces lo relevante que es conocer la máquina, porque puede ser nuestro salvavidas frente a una parada cardiorrespiratoria. Para eso, más que nada, el conocimiento de la utilización de esta máquina por parte del médico general, ¿ya? Entonces, se denomina mesa, máquina o aparato de equipo de anestesia al conjunto de elementos que sirven para administrar gases medicinales anestésicos al paciente durante la anestesia tanto ventilatoria, espontánea como controlada. Nosotros ahí podemos controlar al paciente en forma de intubación programada, adelante, podemos ventilar al paciente de forma mecánica nosotros mismos, o el paciente puede también, se le puede administrar una cánula de alto flujo o se le puede colocar una bolsa con reservorio y el paciente también puede, por sus propios méritos, respirar. El sistema de gases tiene muchos circuitos. Los más relevantes es el aire, tiene un circuito para óxido nitroso, algunas máquinas lo tienen, otras no. Oxígeno, nitrógeno, ¿correcto? Las características principales de los sistemas de gases medicinales son sus fuentes y los medicamentos para su uso en sala de cirugía, que vendrían a ser los fármacos que ya les estoy mencionando. Con respecto al oxígeno, siempre una máquina de anestesia tiene que tener oxígeno. Los famosos balones de oxígeno, chicos. En hospitales, acá en el Chiclayo no he visto, pero en Cajamarca sí, donde he trabajado, ya no están los balones al costado de las máquinas de anestesia, ya hay un circuito empotrado de oxígeno. Entonces las mangueras salen de la máquina y van directamente a la pared. Pero todavía acá en Chiclayo tenemos todavía los balones al costado de la máquina, ¿no? El oxígeno es importante. Sin oxígeno no puede dar una anestesia general, ¿correcto? No puede calibrarse la máquina sin oxígeno. Aporte de gases médicos, sistema de alta presión, tiene que tener el oxígeno una alta presión, ¿correcto? Y estas son las partes más importantes de la máquina de anestesia. Tenemos acá los vaporizadores, que es donde se administran los gases anestésicos, donde se van a colocar los gases líquidos para que sean vaporizados, los vaporizadores. Acá está el vaporizador de Segorane, el Soflorano, Malotano, entre otros. Acá tenemos un monitor que nos va a evaluar las funciones vitales del paciente. Vamos a ver todos los parámetros. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria incluso también. Claro, vamos a programar ahí la función ventilatoria del paciente. Vamos a tener la saturación del paciente. Podemos poner ahí un marcador para evaluar un electroencefalograma del paciente, que se le conoce como BIS, en mayúscula, BIS, índice bioespectral, que es una vincha que se coloca en la frente del paciente y nos hace ver si el paciente a nivel cerebral, sus ondas cerebrales están activas o el paciente está completamente en un plano anestésico, ¿correcto? Tenemos ahí la hemodinamia del paciente, importante, la presión arterial media. Podemos colocarle un catéter arterial para ver la presión continua. Tenemos en la parte posterior el circuito de tuberías, por donde va a salir en una de estas tuberías un corrugado. Corrugado se le llama a un cordón por donde el gas va a fluir hacia el paciente, y va a haber otra toma donde al exhalar el paciente el CO2 con el gas va a retornar a la máquina para que sea filtrado ese gas. ¿Dónde se va a filtrar el gas? En este compartimiento que tiene una sustancia que es calzodada, que es el cálister, ¿correcto? Entonces acá tenemos varias cosas. Acá están, miren, los vaporizadores, y dependiendo cada color es un fármaco distinto, ¿correcto? Acá tenemos el suflorano, sevoflurano, entre otros, de florano. Acá está el cálister, el glucómetro, el monitor, los vaporizadores. Básicamente
eso es una máquina de anestesia. Obviamente que hay máquinas de anestesia y máquinas de anestesia, ¿no? Esta es una máquina de anestesia común y silvestre, pero hay máquinas de anestesia que son prácticamente como un carro Mercedes-Benz, grandes, que tienen para ver el índice, como les estoy diciendo, bioespectral, para ver el encefalograma, para ver bloqueo neuromuscular, para colocar un catéter central y ver la presión venosa central. Incluso hay máquinas que te van a informar si ese paciente va a entrar a paro para que tú le puedas dar o desfibrilarlo o hacerle masaje cardíaco. Con eso les digo a todos, ¿no? O sea, las máquinas se están especializando tanto que nos están ayudando de cierta forma a hacernos la vida más fácil, ¿no? Pero hay que saber manejarlas. ¿De qué te vale conocer la función si tú no sabes hacer bien un procedimiento, ¿no? Entonces, tiene que ir de la mano con el operador para que todo salga bien, ¿ya? El monitor, los parámetros que les estaba diciendo, ¿no? EKG, frecuencia cardíaca, presión arterial, pulmones, saturación de oxígeno, la temperatura corporal, muy importante en neurocirugía, la temperatura corporal y en las cirugías cardíacas también, ¿correcto? Glucómetro, el glucómetro que nos va, bueno, en este caso este glucómetro es antiguo, ¿no? Completo. La lista, todos los que recién han llegado, todos firmen la lista, por favor. Los glucómetros actualmente son digitales en las máquinas nuevas, ¿ya? Vaporizadores, adelante, vaporizadores. Su función en la anestesia es proporcionar la vaporización de líquidos volátiles, los líquidos volátiles, ¿ya? Es el sistema que hace que el agente anestésico líquido se transforme en volúmenes precisos y vamos nosotros también de alguna forma a poder diagnosticar precisamente cuál es el CAN del paciente, ¿no? Lo que le estaba diciendo, la concentración alveolar mínima. Los circuitos circulares, los famosos corrugados, que nos van a poder ayudar a que el paciente pueda respirar por este circuito, conjunto de elementos que permiten conducir la mezcla de gases, ¿no? El más usado es el circuito principal, ¿no? Compartimientos, y el circuito básicamente aporta gases al alveolo, saca los gases con el CO2, remueva y filtra el CO2 para que vuelva a ser introducido al paciente. Bolsas respiradoras, las bolsas son de acuerdo al tamaño del paciente, hay de 0,5, hay de 1, hay de 3 litros, ¿correcto? El absorbedor de CO2 o cal sodada, que es una sustancia que va dentro del canister. Esta sustancia tiene un tamaño de 4-8 micras, es de color blanco cuando por primera vez se produce, tiene una fórmula química de hidróxido de calcio en un 80%, de sodio en un 4% y de potasio en un 1%, ¿no? Es esencial en el proceso de absorción, ya, para que pueda ser reabsorbido el CO2 que exhala el paciente, y tiene la peculiaridad de que cuando se usa continuamente vira de color a un color violeta, y eso nos indica que ya está usado, que se tiene que reemplazar y se tiene que cambiar. Básicamente esta es la máquina de anestesia, ya chicos, canister filtra, vuelve a entrar otra vez, un circuito cerrado, ¿correcto? Eso sería todo, chicos. Esa ha sido la clase teórica. Les agradezco. Saquen todos su hoja, por favor. No, pongan una hoja, pero. Eso ya es. Su hoja. Una hoja. Ese no. Una hoja. Está bien. Está bien. ¿Alguien falta delegada una consulta? Estoy bien. Una hoja, ven. Falta llegar. Yo me fío de acá. Ya, yo un copio de ti. A ver, alumnos, ¿quiénes han venido del examen? ¿Alguien falta?